Hola mis queridos estudiantes, soy María Lucely Bermúdez Sánchez, docente del área de matemáticas. Trabajo en la institución educativa Samaria y el grado que vamos a trabajar es el grado octavo, con la primera guía del tercer periodo. El tema que vamos a tratar es de estadística. En él vamos a encontrar lo que son las tablas de frecuencia, que ya me permite trabajar con datos agrupados, que a la vez estos datos incluyen lo que son las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y la frecuencia porcentual. Al iniciar la guía van a encontrar una actividad de reflexión. En este caso la encuentran en la exploración. En la exploración me está pidiendo realizar un mapa conceptual de los conceptos básicos de la estadística. ¿Cuáles conceptos son? Conceptos como población, que a su vez es un conjunto de objetos de individuos. La muestra. La muestra es aquella que es un subconjunto representativo de la población. También la muestra aleatoria. Esta muestra aleatoria es una muestra que es al azar. Y encontramos las variables. Estas variables son características de las cuales me permiten medir la muestra de acuerdo a los datos. Vamos también a encontrar el desarrollo de las temáticas. En él encuentro lo que son los tipos de variables, que consta de dos variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, son aquellas que no se pueden medir y están relacionadas con las características, como cuáles las nominal y la ordinal. Cuando hablamos de nominal, tenemos que tener en cuenta que no existe ninguna ordenación, como por ejemplo la marca de auto, el sexo, la religión, el estado civil. Cuando hablamos de ordinal, tienen asociado un orden, como por ejemplo el nivel educacional, el estado nutricional de una persona, el nivel socioeconómico. Cuando hablamos de las cuantitativas, son aquellas que tienen valores numéricos y se representan en medidas, como en este caso el largo, el peso. También encontramos acá las frecuencias y estas frecuencias están dadas por el número de datos. Estas variables cuantitativas a su vez están divididas por las discretas y las continuas. Cuando hablamos de discretas, solo se mide por medio de los números enteros, como por ejemplo el número de páginas de un libro, el número de hijos. Cuando hablamos de continuas, pueden tomar cualquier valor de número real en un intervalo dado. En este caso tenemos el peso, que es la masa de un individuo. Vamos a recordar, ya que estamos hablando de números enteros, los números enteros son aquellos que encontramos los enteros negativos, el cero y los enteros positivos. Aquí les estoy visualizando esos números enteros, tanto negativo y positivo, en la recta numérica. Cuando hablamos de números reales, encontramos de que aquellos números reales es la unión entre los números racionales e irracionales. Pero tengan en cuenta que los que no son números reales son aquellos cuyo denominador es cero. Dentro de esos reales resaltamos los números naturales, que son aquellos que son todos los positivos, enteros positivos, los números enteros que encontramos, los enteros negativos, el cero, y los enteros positivos. Encontramos también los números racionales, son las fracciones, pero aquí me especifica que el denominador tiene que ser diferente de cero. Como por ejemplo, encontramos las fracciones positivas, las fracciones negativas, y por último, dentro del conjunto de estos números reales, encontramos los irracionales. Como pueden observar, son aquellos cuyo valor es un decimal infinito.
También encontramos dentro del desarrollo de las temáticas las tablas estadísticas. Estas tablas estadísticas me ordenan la información y facilitan lo que es la comprensión y el análisis de utilizarlas. En este caso hay un ejemplo, le estoy dando un ejemplo. Podemos mirar las filas y las columnas y las celdas dentro de estas tablas. Observamos la cantidad de columnas, en este caso observamos que son 4. También miramos las filas, en este caso son 3, y me permite visualizar las celdas. Pero vamos a un ejemplo. Nos están dando una hoja de un libro de asistencia del mes de julio para un curso de 20 estudiantes del grado octavo. Acá tenemos la hoja de cálculo, en este caso observamos los 20 estudiantes. Dentro de esa hoja observamos la X que representa la inasistencia. Como pueden observar, cada X me da el conteo de la inasistencia de cada estudiante. A su vez, esa tabla estadística me permite colocarla dentro de 2 columnas, en la cual la primera columna es la variable del número de días de inasistencia de esos estudiantes y la segunda columna me permite colocar el número de personas, que en este caso es la frecuencia absoluta. Vamos a tomar la primera fila del 0. En este caso podemos observar que el 0 se repite 3 veces en los datos recolectados. Es decir, que hay 3 alumnos que no se han ausentado durante el mes de julio. Así vamos realizando este proceso con todo el resto de los datos. Si sumamos todos los datos que tenemos en la frecuencia absoluta, me permite encontrar el total de datos. En este caso son los 20 estudiantes de ese grado octavo, lo que me va a verificar que al sumar todos esos valores de esa columna me permite hallar el total de datos. Recordemos que cuando hablamos de frecuencia absoluta nos referimos es al número de veces que se repite cada dato. La suma de todas las frecuencias absolutas corresponde al número total de datos. Vamos entonces a resaltar en este caso la frecuencia relativa. Cuando hablamos de frecuencia relativa es el cociente entre frecuencia absoluta y el total de datos. En este caso también tenemos la frecuencia porcentual. Cuando hablamos de frecuencia porcentual, nos pide que multipliquemos por 100 cada dato de la frecuencia relativa. Miremos el ejemplo de completar la siguiente tabla que muestra la frecuencia de consumo de fruta y verduras en un grupo de personas encuestadas. Tengo aquí, el problema me facilita las 2 columnas. La primera variable, que es la frecuencia con la que comen frutas, y la segunda columna ya es la columna del número de personas, que en este caso sería la frecuencia absoluta. Ya el problema me facilita el total de personas. En este caso, tenemos que tomar los valores numéricos de esa frecuencia absoluta y sumarlos, que me va a dar un valor de, en este caso, 5.340. Entonces, 5.340 equivale a las personas que consumen frutas y verduras. En este caso, seguimos con la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, tenemos que dividir esa frecuencia absoluta por el total de datos. Como pueden observar, aquí en la gráfica les estoy mostrando, tomamos la primera columna, el primer dato de la
frecuencia absoluta, que es 3000, lo dividimos por el total, me va a dar un decimal, en este caso infinito. Pero ese valor yo lo puedo aproximar, ustedes lo pueden aproximar. En este caso lo aproximamos a 0,57. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con lo demás, porque la idea es que vamos a hallar la frecuencia relativa. Hay una regla general que nos dice que las sumas de las frecuencias relativas siempre es 1. Entonces, por eso podemos, cuando es un decimal, aproximarlo. Recuerde que cuando aproximamos es a partir del número 5, podemos aproximar a la siguiente cifra. Por último tenemos la frecuencia porcentual. Esta frecuencia porcentual, recuerden que tenemos que multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Acá tenemos presentes esa casilla de la frecuencia relativa. Entonces, en este caso tomamos la primera casilla, que es 0,57, y lo vamos a multiplicar por 100, es igual a 57. Pero como estamos hablando de frecuencia porcentual, nunca vayan a olvidar el símbolo del porcentaje. Es muy fundamental colocarlo. La suma de la frecuencia porcentual es siempre nos tiene que dar 100. Bueno, vamos entonces a lo que es las actividades a desarrollar. Vamos con la primera actividad. La primera actividad nos está pidiendo que indique cuáles son las variables cualitativas, cuantitativas, discretas y cuáles son continuas. En este caso, al iniciar la explicación del video de la clase, hicimos un pequeño en cuestión de conocimiento de este tipo de variables. Entonces, ya en se les va a facilitar contestar perfectamente porque son ejemplos muy sencillos en cuanto a este tipo de variables. Vamos con la actividad número 2. En este caso nos está diciendo que organicemos la información que se entrega completa en una tabla de frecuencia absoluta con sus datos respectivos. Como pueden observar, aquí ustedes lo que tienen que simplemente le dan la primera columna de la variable, ustedes tienen es que hallar la segunda columna, que en este caso es de la frecuencia absoluta. Ya ustedes recuerden que la frecuencia absoluta es el número al que se refiere de veces, o sea, es el número que se repite cada dato. Y al final, pues van ustedes a responder 3 preguntas relacionadas con ese problema. La tercera actividad le dan una serie de datos numéricos de los cuales también les facilitan a ustedes una tabla estadística donde vamos a encontrar 3 columnas. La primera variable es el número de pedidos realizados. Ustedes lo que tienen es que hallar es esa frecuencia absoluta, que serían de los días, y de acuerdo al valor que tengan de la frecuencia absoluta van a hallar la porcentual. Recuerden que la frecuencia absoluta, la sumatoria de sus valores, me va a dar el total de datos del problema. Y la frecuencia relativa, tenemos que dividir, en este caso, la frecuencia absoluta entre el total de datos. Cuando ya tengan el total de la frecuencia relativa, como por regla general, tienen que darle la sumatoria 1. Al final van a responder 2 preguntas que son relacionadas con el problema. Vamos con la última actividad, que es la actividad número 4. Aquí, al iniciar la explicación, el ejemplo que está es de la actividad número 4. Así que lo único que ustedes tienen que realizar es responder las 3 preguntas que están relacionadas con ese problema.
Muchísimas gracias. Dios los bendiga y cuídense.